Entonces tenemos un problema donde un peso de 300 newtons está colgando de dos cuerdas cuyas están generando tensiones, tensión 1 y tensión 2, con un ángulo de 30 grados y de 55 grados. Entonces, para resolver este tipo de problemas, primero necesitamos realizar un diagrama de cuerpo libre. Y podríamos ver como que paso 1, necesitamos realizar un DCL. En el DCL vamos a poner todos los vectores que tengamos. En este caso tenemos el vector W, que como sabemos que estamos hablando del peso, está apuntando directamente hacia abajo. Entonces lo vamos a dibujar. Está sobre el eje Y negativo. Y sabemos que tiene una magnitud de 300 newtons. El siguiente vector que tenemos va a ser el de T1. Entonces vamos a ir desde el origen con un ángulo de 30 grados en este caso. Estos 30 grados que nos están dando aquí de información, voy a poner θ1 por la tensión 1. Esos 30 grados yo sé que pertenecen a este punto de aquí. Porque si nosotros trazáramos de alguna manera aquí este diagrama de cuerpo libre, yo veo que el ángulo opuesto es este que está acá abajo. Entonces corresponde a este de aquí. Y pasa lo mismo con tensión 2. Este va a ser tensión 1. Con tensión 2, va a ser lo mismo. Vamos a tener un ángulo de 55 grados. Y tendremos algo de esta manera. Los tamaños ya son muy tentativos. Igual podemos trabajar con ellos. Y el ángulo opuesto de estos 55 grados van a ser estos que están acá abajo. Nos quedaría algo de esta manera. Y este sabemos que va a ser la tensión 2. Entonces, aquí nuestra pregunta va a ser: ¿qué magnitudes va a tener la tensión 1? ¿De qué tamaño va a ser? ¿Y de qué tamaño va a ser la tensión 2? Y en caso de que no se vea muy claro, voy a tratar de poner una imagen ahí para que puedan copiarlo mejor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestras componentes. Nosotros sabemos que T1 lo podemos descomponer en dos. Un vector que llegaría hasta este punto de aquí. Acá tenemos nuestro eje X, que llegaría hasta este punto llamado T1X. Y también tenemos un vector que llega hasta este punto llamado T2X. Esos serían nuestros componentes en X. También tenemos estas distancias, que es lo que nos tenemos que mover en Y para alcanzar a este vector, que es como nuestra coordenada en Y, llamada T1Y, igual hacia este punto, T2Y. Entonces, ya que identificamos todos nuestros componentes, vamos a buscarlos. Entonces, viéndolo como un segundo paso, que no es una regla que tenga que ser así, es nomás para agarrar un poquito de orden. El segundo paso va a ser calcular componentes. Donde los componentes, dijimos, va a ser T1X, T1Y, T2X y T2Y. Entonces, T1X sabemos que va a ser el vector T1, que hasta el momento no lo conocemos, es lo que estamos buscando, es nuestra incógnita. Y sabemos
que como el ángulo que tenemos está pegado al eje de las X, va a ser el coseno de 30 grados en este caso. Y hacemos lo mismo para Y. T1, el vector, el tamaño del vector, multiplicando al seno de 30 grados. Para T2X vamos a hacer algo similar, pero ahora con el ángulo de 55 grados, ya que es el que está pegado acá a X. Entonces va a ser T2 multiplicando al coseno de 55 grados. Y para nuestra componente en Y va a ser T2 multiplicando al seno de 55 grados. Entonces, no tenemos que olvidar que nuestras incógnitas son justo estas, T1 y T2. Siempre tenemos que tomarlas en cuenta. Entonces, para esto, vamos a continuar aquí. Si bien no las conocemos, tenemos que ponerlas de todos modos. Entonces, sabemos que el coseno de 30 va a ser igual a coseno voy a calcular coseno de 30. Esto sí lo puedo poner en la calculadora y hay que poner la calculadora en grados. Entonces me va a quedar como 0.86 multiplicando T1. Entonces puedo decir que tengo 0.86 T1. Y vamos a hacer lo mismo con los demás. Seno de 30 va a ser 0.5 T1. Coseno de 55. 0.57. Seno de 55. 0.81 por T2. ¿Sí? No tenemos que olvidar nuestras incógnitas. Entonces, una vez que tenemos todo esto, tenemos el valor de nuestro ángulo, multiplicado por el coseno, multiplicado por nuestra incógnita. Entonces, ya cuando lo tenemos de esta manera, y ya tenemos todas nuestras componentes, igual aquí podemos agregar nuestra W, porque también es un vector. Vamos a poner W es igual a 300 newtons. Esto sí lo conocemos y esto sí se queda. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria de fuerzas. Sabemos que por primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas nos tiene que dar igual a 0. Pero como ahora lo estamos viendo como componentes, sabemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X me tiene que dar igual a 0, siempre y cuando yo tome lo que se mueva hacia la derecha como positivo. Entonces, si yo lo tengo así, voy a buscar todas mis componentes que están en X. Yo sé que mis componentes en X, lo voy a marcar aquí con color, va a ser T1X y T2X, ya que es lo único que está sobre mi eje X, no tengo nada más. Entonces, en ese caso, voy a buscar T1X y yo sé que T1X apunta hacia la derecha, que es esto que me dice aquí. Entonces T1X va a ser positivo. Y pues no se pone, pero pues aquí tenemos un signo positivo. Y luego T2X, que es mi otro vector que está en el eje de las X, apunta hacia la izquierda, entonces va a ser negativo. Entonces va a ser menos T2X. Si ya no tengo nada más en mi eje X, yo sé que esto me tiene que dar igual a 0. Está por ley de Newton. Entonces, una vez que llegué a este punto, ya puedo continuar con álgebra, donde yo sé que T1X tiene un valor de 0.86 T1, sin olvidar el T1. Tiene este valor de aquí. Entonces vamos a sustituirlo. Tengo 0.86 T1 menos, por este menos que me está dando aquí, y voy a sustituir el valor de T2X. Y T2X yo sé que vale 0.57 T2.
Ya que lo sustituí, esto va a dar igual a 0. Entonces, ahora lo que quiero en este punto de aquí es dejar o T1 o T2 solito, despejarlo. Entonces vamos a hacer el despeje más sencillo, pasando este 0.57 T2 al otro lado de la igualdad. Y me va a quedar 0.86 T1 va a ser igual a 0.57 T2. Como quiero dejar solo T1, entonces tengo que quitarle este 0.86. Y para lograrlo, voy a pasar dividiendo. Entonces T1 es igual a 0.57 T2 dividido entre 0.86. Y esto puedo calcularlo. Puedo dividir 0.57 entre 0.86. Y tengo un valor de 0.66. Entonces yo sé que T1 va a ser igual a 0.66 T2. Esto de aquí lo voy a nombrar de otro color. Lo voy a nombrar ecuación número 1. Espero que así se vea bien. Ok, entonces creo que sí. Igual puedo compartir un PDF ya con todo esto listo. Una vez que llegué hasta aquí, pues ya no puedo moverla nada más, ya no tiene caso. Entonces vamos a continuar con el sumatorio de fuerzas, pero ahora sobre el eje Y. Ahorita trabajamos sobre el eje X, ahora sobre el eje Y. Y me tiene que dar igual a 0, pero ahora voy a tomar como positivo lo que vaya hacia arriba, de esta manera. Entonces, voy a buscar todo lo que tengo en Y. En este caso tenemos T2Y apunta hacia arriba, T1Y apunta hacia arriba y W apunta hacia abajo. Entonces yo puedo decir T2Y positivo más T1Y, que es positivo, menos W, y esto tiene que dar igual a 0. Entonces, nuevamente sustituimos. T2Y, yo sé que lo que tengo en Y es esto, este de aquí, y este de aquí. Entonces, T2Y vale 0.81 T2. Entonces va a ser 0.81 T2. Más, por este más de aquí, T1Y, donde T1Y es igual a 0.5 T1 más 0.5 T1 menos lo que vale W, que W vale 300 newtons. 300 newtons, y todo esto es igual a 0. Entonces, en este punto, depende cómo quieran ir trabajando, pero a mí me gustaría que pasemos los newtons al otro lado de la igualdad. Y quedaría algo así. Uno va a ser igual. Como aquí tenemos un signo negativo, lo vamos a pasar positivo. Va a quedar igual a 300 newtons. Ahora lo que vamos a hacer en este punto de aquí, yo lo voy a nombrar ecuación número 2 hasta este punto que llegue. Voy a sustituir el valor de T1. Voy a sustituir este valor de aquí dentro del T1 que tengo aquí. Y va a quedar algo de la siguiente manera. Yo no, bueno, hace un paréntesis rápido. Yo no puedo sumar esto, termino con este, porque esto está en términos de T2 y esto está en términos de T1. Entonces, vamos a poner 0.881, perdón, T2 más 0.5 multiplicando a lo que vale T1, donde T1 vale 0.66 T2. 0.66 T2 es igual a 300 newtons. Aquí tengo una multiplicación.
Nada más tenemos que responderla, resolverla, perdón, y podemos continuar. Ganamos un total de 0.33. Lo voy a escribir aquí todo. 0.81 T2 más 0.33 T2, porque también está multiplicando ese término. T2 es igual a 300 newtons. Una vez que tenemos esto, ya podemos sumar 0.81 más 0.33. De aquí solamente tenemos que despejar T2 y nos va a dar el resultado. Nos quedaría algo así. La suma de 0.81 más 0.33 me da 1.14. Y como está multiplicando a T2, yo lo voy a pasar dividiendo. Entonces T2 va a ser igual a 300 newtons dividido entre 1.14. Resolviendo esa división, tengo un total de 263.15. 263.15 newtons. Donde yo sé que esos 263.15 es el resultado de T2. Podemos ponerlo aquí. T2 es igual a 263.15 newtons. El valor de T1 todavía no lo conocemos, pero ya podemos conocerlo a partir de nuestra ecuación número 1, donde T1, donde T1 es igual a 0.66 multiplicando el valor de T2 que acabamos de calcular, que va a ser 263.15 newtons. Entonces, resolviendo en su multiplicación, tenemos un valor de 173.67. 173.67. Bueno, 68. 67.9. 68 newtons. Sabiendo esto, sabemos que la tensión 1 es justo ese resultado. Tensión 1 va a ser igual a 173.68 newtons. Y la tensión 2 va a ser de 263.15 newtons. Y con esto hemos resuelto el ejercicio. Si cometí algún error o algo, no, con toda confianza.